Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Gaviria y el día de hoy les voy a hablar acerca de la neuroanatomía, las bases conceptuales y científicas. Bueno, voy a empezar explicándoles una línea de tiempo en cuanto a la neuroanatomía. En la Edad Antigua se trató de explicar la naturaleza de la conciencia y procesos tales como la percepción, el pensamiento, la memoria, entre otros. Hipócrates postuló que el cerebro era el órgano del raciocinio, mientras que el corazón se debía considerar el órgano de los sentimientos. Galeano consideraba que el principio vital era el neuma, la idea de que estos fluidos radicaban en el cerebro como sustrato material de los fenómenos psíquicos. En la Edad Media, la enfermedad mental fue interpretada como una acción de los demonios sobre la víctima. En el Renacimiento se sientan las bases de las ciencias contemporáneas debido a que se reconoce que el método es el rasgo distintivo de la actividad investigativa. En la Edad Moderna, evolución de las concepciones de las relaciones entre el cuerpo y la mente. Wessel persistió en la idea de que los procesos psicológicos eran los espíritus animales que fluyen por los nervios. Galileo, a él le debemos el método experimental. René Descartes pensaba que los músculos se movían en virtud de infusiones de espíritus animales. Y Swann-Merdan aportó una de las primeras pruebas que demostraron el papel del sistema nervioso en la conducta. Charles, considerado fundador de la anatomía nerviosa moderna, experimentaba con diferentes cualidades sensoriales, identificando también las vías motoras y sensoriales del cordón. Magendie experimentó con animales descubriendo que las raíces nerviosas dorsales del cordón espinal llevaban información de la periferia a este, mientras que las raíces ventrales llevaban impulsos motores a los músculos. Peter aportó sobre las sensaciones periféricas y energía nerviosa. Raymond fue el primero en demostrar que el impulso nervioso constituía un fenómeno eléctrico. Ramón y Cajal consideraba que las neuronas funcionaban como unidades independientes. Charles introdujo el término sinapsis para referirse a las estructuras de comunicación de las neuronas. Henry y Otto descubrieron la existencia de los neurotransmisores como sustancias que portan mensajes químicos entre las células. Joseph y Herbert descubrieron las funciones altamente diferenciadas de las fibras nerviosas simples. Y por último, Bernard descubrió los mecanismos de liberación de la acetilcolina, contribuyendo a conocer mejor los mecanismos de la transmisión sináptica. Bueno, aquí tenemos una neurona. Esta es la estructura básicamente de una neurona. La neurona tiene un núcleo, tiene un cuerpo celular que son ramificaciones delgadas, el cual se llaman dendritas. De aquí sigue una proyección más gruesa, que es el axón, el cual está cubierto por grasa. Esa grasa tiene un nombre que es mielina. De aquí sigue todo su conducto hasta llegar a unas ramificaciones delgadas que viene siendo el terminal del axón. Bueno, las funciones de las neuronas son recibir y transmitir rápidamente información de un lugar a otro. En ocasiones es lejano e integran esa información. Entonces, bueno, básicamente la función de la neurona es que, digamos que aquí se encuentra una neurona. Por medio de sus ramificaciones, esta neurona le envía información a esta a través de sus dendritas. Esta neurona integra toda la información y se activa. Al activarse, empieza la transmisión nerviosa por todo este conducto hasta llegar a estas ramificaciones que viene siendo el terminal del axón. Y así sucesivamente sucede con las demás neuronas. Esta neurona igual le pasa información a la otra y así sucesivamente. Bueno, la teoría neuronal. El máximo representante de la teoría neuronal fue Ramón y Cajal. Él se dedicó a estudiar la estructura íntima de los tejidos, especialmente del tejido nervioso. Entonces él construyó
montó su propio laboratorio en su propia casa y empezó a estudiar esos tejidos. Gracias a sus dotes artísticos, él ilustró todas sus observaciones en dibujos. Por ejemplo, aquí vemos un dibujo que hizo Ramón y Cajal referente a las neuronas, y el cual esos dibujos pues aún siguen apareciendo en los libros de histología. Dice que su perseverancia en el estudio de las fibras nerviosas le llevó a descubrir que las neuronas son unidades estructurales y funcionales del tejido nervioso, y que además son células independientes entre sí y no conectadas entre ellas formando una red. Entonces Ramón y Cajal planteó que las neuronas eran independientes y que no estaban enlazadas unas a otras. Bueno, aquí vemos que Ramón y Cajal tuvo que obligar a Albert a sentarse frente a un microscopio en un congreso en Berlín para que Albert pudiera afirmar que lo que decía Cajal era cierto. Entonces Albert descubrió efectivamente que las dendritas descubrió que las dendritas y los axones estaban separados entre sí. Entonces ahí fue donde lo que decía Cajal era cierto, y fue denominada la doctrina de la neurona, ya que la propuesta pues fue aceptada, el cual hoy se le conoce como teoría neuronal. Entonces así fue como surgió la teoría neuronal. La formación del sistema nervioso. Bueno, en la primera fase del desarrollo fetal del sistema nervioso tenemos la formación del tejido precursor, es decir, de cigoto a mórula. Entonces aquí se inicia un proceso de división celular que va a ir aumentando. Cuando esta masa de células alcanza un número determinado, entre 16 y 32 células, entonces queda constituido lo que se conoce como mórula. ¿Por qué se le conoce como mórula? Porque tiene un aspecto parecido al de la mora. Entonces la mórula deja de llamarse mórula para denominarse blástula, y las células que constituyen esta blástula pasan a ser conocidas como blastómeros. Bueno, aquí en la formación vemos que son 3 capas germinativas embrionarias. Una que es el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. En el endodermo se formará el sistema respiratorio, el sistema digestivo, las glándulas, entre otros. En el mesodermo se formará el sistema cardiovascular, muscular, urinario, reproductor y entre otros. Y por último, el ectodermo se formará las partes de la piel, y el que más nos importa, que en este caso sería el sistema nervioso. Bueno, la segunda fase del desarrollo fetal del sistema nervioso. Aquí ya ocurre la diferenciación del tejido neuronal. Entonces, el conjunto de células que forman el ectodermo pasarán a quedar determinadas como futuras integrantes del sistema o como no futuras integrantes. Entonces, aquí se da un proceso de selección a nivel celular, y que una vez ocurra esta selección aparecerá la placa neural, el cual pues son células que van a participar en la formación del sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa? La placa neural adquiere una forma piramidal, el cual poco a poco se pliega sobre sí misma, formando el tubo neural y la cresta neural. Entonces, del tubo neural se va a derivar el sistema nervioso central, y de la cresta neural se va a formar el sistema nervioso periférico. En la tercera fase se va a formar el sistema nervioso central. Entonces, una vez cerrado el tubo neural, esta va a ir perdiendo su forma, ya que va a dilatar su diámetro formando las vesículas encefálicas, el mesencéfalo y lo demás. Entonces, aquí también se da la formación de la médula espinal. Entonces, aquí tenemos el encéfalo y la médula espinal. En la cuarta fase del desarrollo fetal, se va a formar el sistema nervioso periférico. Entonces, el desarrollo del sistema nervioso periférico sucede solo después del desarrollo primario y la diferenciación del sistema nervioso central. Entonces, aquí es donde se empiezan a formar los ganglios y los nervios.
Componentes del sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Entonces aquí tenemos el dibujo del encéfalo y la médula espinal. Bueno, en el encéfalo tenemos 5 divisiones importantes. El primero, que es el mielencéfalo, el cual se encuentra por encima de la médula espinal y es el encargado de controlar funciones como actividades gastrointestinales como el estornudo y el vómito. En el metencéfalo, que está más arriba del mielencéfalo, participa en funciones sensoriales y motoras. El mesencéfalo, que es una de las partes del tronco del encéfalo y está asociado a procesos de regulación del sueño y de la conciencia. El diencéfalo está compuesto por el tálamo, el cual recibe toda la información sensorial y la transmite a la corteza sensitiva, y el hipotálamo, que es el que controla las conductas de motivación. Por último tenemos el telencéfalo, que está constituido por toda la corteza cerebral, y el sistema límbico, el cual se encarga el cual se considera como el centro emocional del cerebro. Bueno, aquí tenemos la médula espinal. Decimos que la médula espinal es la encargada de comunicar el cerebro con el cuerpo. Entonces, tiene una longitud aproximadamente de 44 centímetros y un diámetro de 1 a 2 centímetros. Bueno, la médula espinal comienza en el agujero occipital y la primera vértebra cervical hasta la segunda vértebra lumbar. Bueno, en los niños la médula espinal es más larga y termina en la tercera vértebra lumbar. La médula espinal está rodeada por 3 meninges, el primero que es el pia madre, el aracnoides y el dura madre. El líquido cefalorraquídeo que cubre toda la médula espinal y le genera una mayor protección a esta. Y en toda la longitud de la médula espinal hay 31 pares de nervios espinales. Entonces hay 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbar y 5 pares de nervios sacros. Por último, hay un nervio que se llama coxígeas. Muchas gracias.